La autopsia que tanto esperábamos en el caso de Anaí Lluveiro habló. Finalmente se comprobó que la joven muerta en Villa Mercedes, asesinada, tenía 25 heridas punzantes. Información que tiene que ver también con diferentes pruebas que involucran al principal imputado. Antonella Camargo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Emiliano. Bueno, ayer finalizaba la prórroga de los 8 días que había solicitado el principal imputado del homicidio de esta adolescente de 17 años en Villa Mercedes. Estamos hablando de Amado Díaz, quien era la expareja de la madre de la víctima. Ayer se reanudó la audiencia donde finalmente la justicia determinó que va a cumplir una prisión preventiva por el lapso de 120 días. Pero una vez que esto se conoció, bueno, el fiscal que está a cargo de la investigación, el doctor Leandro Estrada, salió a dar más información, que era justamente lo que se necesitaba. Información, como vos lo decías, la autopsia, que quizás es lo que más habla. Tenía 25 heridas en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, 2 eran las más contundentes, que fueron la que le ocasionaron la muerte a esta adolescente. Estaba durmiendo la adolescente. Exactamente, esa es la información que se pudo establecer a partir de la autopsia. Estaba durmiendo cuando se produjo el ataque. También surge que no habían puertas forzadas, por eso se presume que el agresor tenía una copia de la llave del momento cuando mantenía la relación con la madre. Otro de los puntos claves que surgió fueron las manchas hemáticas que habían en una campera que habían secuestrado de la vivienda del atacante. Bueno, estas manchas hemáticas coincidían con los rastros de la víctima. Un hecho, por supuesto, que conmociona y que termina con este hombre con una imputación de homicidio triplemente calificado por alevosía, por ensañamiento y también por venganza transversal. Si te parece, escuchamos parte de lo que decía hoy el fiscal Leandro Estrada. Las heridas que presenta en su cuerpo son 25, pero insisto, las que le quitan la vida son 2, en las cuales se encuentran mucho también lesiones propias, como se les denomina, de defensa, es decir, que se encuentran en el extremo o es decir, en la mano o en el brazo derecho de la menor. La mayor parte de las heridas localizadas en el flanco derecho de la adolescente, lo cual es un indicio también de la mano hábil que debe utilizar el autor de la agresión y que fue tenida en cuenta en el momento de la imputación del cargo. Se determinó que el ingreso tiene que haber sido necesariamente por una llave, por el empleo de una llave. No había rastro de violencias en aberturas, no había rastro de violencias en el interior de la morada, no había rastros de haber sido víctima de un delito contra la propiedad, pues no se encontraba revuelta, la causa tenía el desorden propio, si se quiere, de una casa, no había elemento alguno que indicara haber sido objeto de un delito contra la propiedad, por ejemplo, un robo violento. Avanzada la investigación, empieza a generarse una sospecha en relación a quién era la pareja de la madre del adolescente y solicitamos un allanamiento. Ahí se secuestra una campera con manchas hemáticas en ambos mangas y en la parte superior, es decir, del tórax hacia arriba, de la campera, en ambos lados. De ahí derivó en la detención de esta persona, se empiezan a secuestrar elementos que parecen con manchas hemáticas, que resultan ser de sangre humana y que resultan ser del mismo grupo sanguíneo de la víctima. Podemos decir que la menor fue agredida encontrándose en la cama, probablemente dormida, pero al menos descansando, ¿sí? Por la forma que estaba vestida, por el agua hemático que deja en el colchón, pero finalmente se la encuentra en el piso. Y nosotros finalmente terminamos imputando al único imputado en la causa el delito de homicidio calificado, triplemente calificado por alevosía, por ensañamiento y por femicidio vinculado, si bien puede llamarse también homicidio calificado por venganza transversal. Y hemos solicitado la prisión preventiva por el término de 4 meses.
Y hubo expresiones en Villa Mercedes referidas a Yanina. Exactamente, bueno, en este marco del Ni Una Menos del 9º aniversario fue que se realizó una intervención en la ciudad de Villa Mercedes donde pintaron un mural diferentes organizaciones feministas de cierta manera para homenajearla y para pedir por Ni Una Mujer Menos. Bueno, es una situación que consternó no solamente a la ciudad de Villa Mercedes, sino a toda la provincia de San Luis. Cambiemos de tema, algo que sucedió ayer, que también en horas de la tarde tenía que ver con la aparición de un cuerpo aquí en cercanías en la ciudad de San Luis. Bueno, fue un domingo con mucha actividad policial. En este sentido estamos hablando del hallazgo de un cuerpo en inmediaciones al Río Seco, a la altura de lo que es el puente de Avenida Riobamba. La justicia finalmente identificó a este hombre, a Víctor Leandro Alanís, un hombre de 33 años. Primero se hablaba de que no había indicios de muerte violenta, pero finalmente corroboraron que tenía un disparo en la cadera. Se realizó la autopsia sobre el cuerpo, donde arrojó que había muerto desangrado porque justamente fue un shock hipovolémico. También la última información en relación a la justicia tiene que ver con que no presentaba otras heridas. La justicia, la investigación que lleva adelante el fiscal Esteban Roche, no quiere adelantar ninguna hipótesis, pero en el lugar no encontraron el arma, pero sí encontraron una amoladora nueva. Por eso inicialmente se hablaba de que se podía tratar de un robo y que justamente había sido herido en este robo. La justicia no quiere dar mayor información hasta el momento. Antonella, ¿estuvo involucrado en el caso Gatica? Bueno, exactamente esa era la primera información que daban a conocer tanto de la policía como de la justicia. Tenía un importante prontuario delictivo, había ingresado varias veces, incluso tenía una condena que se había llegado mediante un juicio abreviado por un robo durante la pandemia. Sí, fue uno de los primeros detenidos. Junto a otro joven fue detenido en las horas siguientes a la muerte de Diego Gatica. Estamos hablando de septiembre del 2022. La detención se produjo en el barrio Tibiletti, donde él vivía. Finalmente, la justicia en ese momento lo desvinculó de la causa. Consideró que no había pruebas suficientes para mantenerlo en la causa y también a partir de las testimoniales de otros testigos. Hoy el relevamiento está puesto en más de 30 cámaras de seguridad para poder esclarecer qué fue lo que le sucedió a Víctor Alanís. Muy bien, ¿qué más, Anto? Y cambiamos de tema y hablamos del ámbito judicial porque hoy inició el juicio por la muerte de Brian Díaz, un joven de 27 años que murió en septiembre de 2022 cuando circulaba por la autopista del Portezuelo pasando la maternidad. Fue embestido por un vehículo que era conducido por Gilberto Palacios. Hoy este hombre de 62 años llegó al debate oral. Inicialmente, hubo un pedido de la fiscal de juicio, Virginia Palacios, de que el proceso llegara mediante un juicio abreviado. ¿Por qué? Porque hubo duros cuestionamientos a cómo elevó la causa el juez de garantías Marco Flores Leyes. Finalmente, el tribunal, que está presidido por Hugo Zapetrino, descartó este juicio abreviado. Hoy inició el debate normalmente y va a finalizar mañana. Así que mañana seguramente habrán novedades en la causa de Brian Díaz. Antonella, gracias. Gracias a vos, Emiliano. Antonella Camargo con las historias de